Ya estamos aquí, chicos. Bueno, os traigo la reacción al parche 4.1, el preview que sacan antes de cada parche grande. Salió anoche a las 4 o 5 de la mañana, hora española, entonces obviamente no lo he visto todavía. He intentado no comerme mucho spoiler en Twitter. Obviamente muchas de estas cosas se saben ya y están liqueadas, pero bueno, siempre me gusta reaccionar a estas cosas porque siempre aparecen cositas nuevas que todavía no sabemos y además me gusta el cómo lo explican, cómo lo hacen y que sigan con esta dinámica que la verdad es que mola un montón. Eso sí, por favor, haced algo con el PvE de China, que no se lique todo 3 semanas antes o un mes antes. Es la petición por 14ª vez que hago, pero bueno, ya da igual. Vamos a verlo y a ver lo que trae el 4.1, que creo que además anuncian nuevo campeón para el 4.2. ¿Vale? Hello, in the middle. You're too slow. Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. Mi tío borracho podría hacer esa presentación, ¿vale? O sea, es lo que le dice a mi primo pequeño. Qué grande, tío. Dos campeones nuevos, ¿vale? Más cambios para los tanques. Un montón de aspectos y eventos nuevos. Welcome Go, to go. Wild Rift patch 4.1 High Five. High Five es la As edición. in, that's the patch name. Anyway, now I'll hand it off to Maddie Vale. to talk about our champions. Bueno, los campeones los tenemos claros, ¿no? Hey everyone, Maddie here from the Champions team. I hope I didn't surprise you too much. First up, we're bringing a menacing new force to Baron Lane Okay. to strike fear Vamos into por the Urgot. hearts of your enemies. With chemdrills, of course. Urgot the Dreadnought is ready to Urgot show el the true temerario. meaning Urgot of tiene strength to pintaza, anyone in No sé his qué tal va a path. estar luego en el juego, pero tiene pintaza. Urgot is a A ver. monstrous mix of man and machine who destroys the weak with a mix of busted up Zon tech and good old brute force. If you're ready to bring out the big guns, this champ is for you. Oh, and the Va a guns ver, are in his va a tener que, legs, o sea, which is la clave va a super ser important. los daños que haga, ¿no? Urgot's attacks trigger a blast of flame. No tengo ni idea cómo se buildea. Imagino que cuchilla negra y demás, ¿verdad? Como un bruiser, ¿no? Digo yo. Six legs, and each has its own cooldown. So you'll want to literally run circles around your opponents. Ok, si queréis ver detenidamente las habilidades, como están en PC al menos, tenéis vídeo en mi canal que subí el otro día, ¿vale? Which allows Urgot to continuously fire while he moves. So keep on crab walking to bring down your enemies. Va a haber gente que se lo va a buildear a de carry Even 100%, after all that, Urgot's ultimate is the real star of the show. Use Fear Beyond Death to chain up a champion. If their health falls low enough, Urgot grinds them into dust, executing them. La ulti How's mola that un for montón, metal? La ulti está guapísima. If you're looking for a new Baron laner to decimate your opponents, Urgot is your pick for a terrifying time. Or you can really test your worth by bringing him to the jungle. Just keep your positioning in mind, and you won't get off on the wrong foot. Para jungla Or también, leg, I guess. Cuidado, Up next, we've got someone just as green, but not quite so mean. Twitch, Oh, Plague Twitch. Rat, Oh, qué is guapo el prepping to diseño. pop out of hiding La into rata Wild mutante. Rift. You'll probably Oye, smell está him guapa, before el you see Twitch. Me him. gusta la carica que le han puesto. Es como Twitch muy is a meme, ¿no? marksman whose attacks apply poison with every hit. His Vale. first ability, Ambush, grants him camouflage ¿A qué and punto va a ser moves. si Twitch When he se va a poder exits jugar jungla o no? camouflage, his attacks will stack even more Que no parece. poison. Plus, this ability resets when an infected enemy dies, so you can really lurk to your heart's content. Twitch's ultimate, Spray and Pray, is exactly what Me it gusta sounds mucho like. Twitch como campeón, While he pero ults, a ver Twitch qué. gains Va a ver bonus si. range, Bueno, y es la ulti attack puede ser una damage, brutalidad, ¿eh? En and Teamfight la he'll fire ulti piercing bolts es to uno de los hit all supercarries más enemies in the gordos line. que hay en This makes him el LoL. Bueno, pretty lo era cuando yo deadly jugaba in al big menos. fights, and lets him poison an entire team with Pero era ease. brutal el daño que hacía cuando Follow activabas la up with ultimate y your llevabas third 2 o 3 ability, ítems, ¿eh? Contaminate, to damage enemies based on how many stacks of poison they have. When you contaminate someone with max stacks, the damage will spread to nearby enemies, and they'll gain a poison stack. So get ready to be super sneaky. With Twitch by your side, you'll delete your enemies Es before lo they que can pega. even say A ver, irá cheese. fedeado ahí, pero. So those are our new champions for the High Five patch. Though they might not look too friendly, they're definitely Bueno, habrá que ver worth a qué tal, team ¿no? up. No parece que se Get va a out poder there jugar and jungla give them a Twitch, la verdad. try. And now David will Por lo que han show us dicho. what's on hand for gameplay. Venga, va, cambios en jugabilidad, a ver qué tenemos. Hey friends, if we haven't met, I'm Pasa, David, David. game lead on Wild Rift. David, bro, ¿cómo estás? Last Oye, me gusta patch, mucho la we had gorra, a bunch of item La gorra es reworks to espectacular, improve the tank experience. And while we're happy with the improvements, Vale. we also wanted to introduce brand new options that really shook up how players approach the role and the decisions A they ver have to qué, make. qué hacen con los objetos de Don't tanque o worry, qué meten we nuevo o haven't demás, forgot about porque the other creo que roles. es importante. We'll have some updates from Marksman in the next patch. Tiradores en la próxima Anyways versión. though, let's get into your new tank items to experiment with. La 4.2 tiradores, cuidado, Amaranth Twin Guards grant stacks of endurance where in combat with enemy champions. At maximum stacks, you'll gain size, Tamaño, tenacity, capacidad y armadura. armor, and magic resist, and these bonuses last till you exit combat. Qué guapo esto, Could we add some more mechanics into this? This is
is this all we got? Sí, da unas cuantas Jokes cosas, la aside, verdad. you can think of this item kind of like Rabadon's Death Cap for tanks. It is a late game finishing touch to your build. Vale. Hostia, esto mola, ¿eh? Es un objeto que puede ser muy tocho, ¿eh? Te da muchísimos atributos para aguantar más y esto está muy guapo. Offers a lifeline for when you're Antes facing de la medianoche. tons of damage. When your health will be reduced Pero ya que below a bajo certain cierto límite, threshold, you'll heal for part te of your ponen una parte de bonus su vida adicional. ¿Cómo? and you'll also gain slow Vale. resistance and movement speed. This is a great Cuidado, pair for eh. champions that rely on being super hard to kill Hostias. while also being Esto es able lo que to hacía heal falta for en their objetos de carries, tanque. like Cosas que te Sion den or vida, Sage. que te hagan aguantar más cuando With estás this a poco item, vida, este they'll tipo de be able to cosas, tío. create space for the carries a bit more effectively. Cuidado con estos dos ítems, ¿eh? To Puede really ser core heat en things up, tanques. we're introducing another burn damage item. Por una abrasadora. Searing Crown, your attacks or abilities Que van a los objetivos por unos will burn your segundos. Es como un target for Liandry. 2 seconds, dealing damage based on their max health. Es como un Liandry, ¿no? Pero en This tanque. still applies even if you already Incluso si have tienes Sunfire capa de fuego Cape. solar. Ojo, It's ¿eh? possible to double up on the flames. Now though, let's get into our item reworks for this patch. ¿Y cómo te hace el... Madre mía, cómo se tiene que hacer el Abyssal Nasor en la Mask Mumu has con eso. been really good on just a Mumu. And we want items to be viable for, well, more Ya, than es que la one máscara visual champion. es un poco meme. So, we got some changes to make. We're replacing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Instead, when you take magic damage, you'll store up part of it. When you immobilize your enemy, your stored up charges will explode, dealing magic damage in a small area. Qué guapo esto, ¿eh? Force of Nature is getting a new passive. Starting this patch, taking ability damage will grant El stacks daño de of habilidades otorgará steadfast. acumulaciones de firmeza. At max stacks, you'll gain movement speed and reduce all incoming magic damage. Stack duration is Hostia, están refreshed mejorando muchísimo los when objetos de re-damage tanque, enemy ¿eh? champions. So you'll be able to hold your own Es que es in verdad fights que los for a tanques son muy We've also relevantes en got este some juego, small tío. stat adjustments planned O sea, siempre for prefieres Storm buildear Mail, otras cosas, Sunfire ¿sabes? Cape, and Bramble Vest to keep them on par with our other items. Vale. You can read the exact numbers for these changes in the patch Vale, van a notes, cambiar todos as los usual. atributos, mejorarlos para que sean mejores para tanque, ¿vale? And that covers our gameplay section. Es for súper the importante Hi-Fi en realidad, patch. porque es que si te das cuenta... Look out for o sea, a recap and ahora more mismo... context in the upcoming. Perdona, una pequeña pausa. Ahora mismo, ¿qué objetos de tanque te renta hacerte en ciertos campeones? Es que siempre te vas a buildear Bruiser, o sea, siempre prefieres ponerte un baile de la muerte, prefieres ponerte un Sterak, prefieres ponerte ese tipo de ítems por delante de hacerte una coraza del muerto o hacerte una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé. Quizá en resistencia mágica sí que tenga más sentido, pero es que a lo mejor te haces un Malmortius antes incluso que hacerte una fuerza de la naturaleza. Hacen falta eso, objetos de tanque que realmente sean relevantes y conviertan a campeones como Sion, como Malfite Tanque, como Amumu, como Ramus, como Mundo, que los conviertan en campeones relevantes, porque ahora mismo son campeones que en el meta ni pinchan ni cortan. Issues of Wild Drift news. We've been pretty happy with how our previous tank changes have landed, and we hope you'll let us know if we're still on the right track with these changes. Yo creo que pueden estar guapos estos cambios, ¿ves? Me gusta. Esto no los había conocido, no me We're había comido el changing link. how the account leveling system works. Hitting level 40 in Wild Drift is meant to be an important milestone, and with so many of our players achieving it over the last year, we wanted to Pero ¿cómo va a provide ser una meta additional importante llegar a ways nivel for you 40? to feel your David, por favor, investment in déjate Wild los Drift. porros antes de esto, ¿eh? Now, Sé que en once you hit California level son 40, legales, you'll pero... unlock a Bro, prestige level system, where additional levels will give you stars that are showcased in your profile and other visible areas. Esto As you mola. keep leveling up, all of your stars will show off your growth. We'll be looking to add more rewards to this system later, so keep an eye out for the future. esto está guay, tío, que subiendo nivel te den Alan will cosas lend me a más. hand Igual que en el LoL de PC, ¿sabes? to finish O sea, up es lo this suyo. patch preview. Temporada clasificatoria 9. Ranked Season 9 is here. This patch, we're bidding a fond farewell to the glorious Crimson skins because we've got something new ashore in store. This season, we're exploring Guapo el marvelous Twisted new Fate, seas glorioso. with glorious Armada Armada gloriosa. Twisted Está muy Fate. guapa esta skin, ¿eh? With no shortage of warships and wild ideas at his disposal, there's nothing that can keep this captain from Está muy dreams. guapa esta skin. So anchors away, Y lo mejor es set que es sail gratis. into ranked games to collect him from the season rewards tab and fly some new colors with his weapon augment upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of ranked. Starting this season, promotion Vale, to Grandmaster 40 Grandmaster puntos, will ¿vale? Se había require likeado 40 esto, ya sabía, marks. pero ahora That tendréis que means estar the en number 40 of marcas marks para llegar a required to be in that Grandmaster. tier will stay the same throughout the season rather than changing based on the top percent of players Y va a on ser your siempre server. 40. Also, promoting to Challenger will need at Challenger least por lo menos 60 60 marcas. up from 40 in previous Está bien, seasons. está bien, To be está in bien. this tier, you'll have to be one of the top players on your server as usual, so keep on climbing. Está bien esto, es que We're me parece keeping a perfectamente close eye lícito. on how the Grandmaster adjustment will affect the distribution of the top players in ranked, and we'll have more changes to come in Season 10.
Vale, para la Season 10 van los cambios. Me parece bien, tío. O sea, todo lo que sea que compliquen que la gente sea Grandmaster me parece perfecto, tío. Si nos tenemos que quedar en Master, pues nos quedamos en Master, tío. No pasa nada. ¡Ojo! ¡Qué guapada, chaval! Hostia puta, qué chula, ¿eh? Qué puta pasada, chaval. Qué puta pasada la superheroína, ¿eh? Próximos eventos de la versión High Five. Evento de Urgot. ¿Nos darán gratis al campeón? Bueno, da igual, ¿no? Todo el mundo tiene botas azules. Just kidding, of course. You'll see a bunch of silly shenanigans coming up for April Fools. Like usual, you'll complete a bunch of missions to earn rewards, but in honor of the holiday, we've thrown in a Completarás misiones dash para of obtener chaos. un... This might be our una most chuchería. serious challenge yet. Complete everything, and we'll be really impressed. To wrap it up, or rat it up, we'll have an event for Twitch's launch. Ok. We're excited to welcome our sneaky little friend to the Rift, and we promise it won't be as rotten as he'd hoped. That would be difficult. Twitch va a molar, yo creo. Le tengo fe a Twitch. We're nearing the end of this patch preview, so it's time to take a peek at our new skins. Ok, las nuevas From skins. silly to celestial, we hope you'll find something to bring. Creo que aquí hay fresh cosas light muy to your guapas en world. las skins. He visto alguna Plus, pantallazo que we se me ha colado en finally got Twitter skins liqueado to y he celebrate flipado, the ¿eh? first Wild Rift World Champions. Qué guapo Nova esto. Esports. Pick up the Nova skins next patch, and you'll definitely feel like a winner. Anyway, let's hand over our latest montage. Veigar. Jefe final. Qué guapa, la de Veigar Final Boss mola mucho. ¡Croma mítico! Un croma, tú. Gran subjefe, qué guapo también. El Real de Arcadia. Ojo, esta. No la conocía esta skin yo, del OPC. Dios, qué guapo, tío. Hacer Reina Cósmica. Es que esta skin me vuelve loco, tío. Es que ¿por qué Ase tiene skins tan guapas, tío? Es que quiero jugarla solo con las skins que tiene, tío. Cinzado Defensor Cósmico. Qué locura, chaval. Lux Cósmica. Vaya, skill para Real y para Lux. Nadie se lo esperaba. Oscuridad Cósmica. Qué guapo. Mola más esta. Me gusta más esta. Creo que me gusta más esta. Casadín Segador Cósmico. Ya, está saliendo de la... está saliendo de las mejores tiradas de skin. Johnny Downbringer, Johnny Portador del Amanecer. Me cago en mi puta vida. Mucha gente dice que esta es la mejor skin de LoL PC. Muchísima gente dice que esta es la mejor skin de LoL PC. Y aquí, pues tiene pinta de que va a ser de las mejores también. Habrá que ver los efectos, pero me cago en mi puta madre. Siéntate en mi cara, Johnny. Lilia Portadora del Anochecer. Dusk. Está guapa también, ¿eh? Cara Portadora del Amanecer. La música epicarda, ¿eh? Lizzie Nova, tío. Además se llaman con el nombre de Nova, tío. Madre de Dios, qué locura. Hostia, qué guapo, tío. Qué brutalidad, tío. Qué brutalidad, tener tu skin en el juego y que se llame por el nombre además, tío. O sea, qué brutalidad, tío. Qué ida de olla. Vale, Urgot sale con el fragido. Twitch creador del Escuadrón Omega. Kikirigalio. ¡Ojo! That's a wrap on our patch preview for 4.1. Get ready to Qué grab grande, some tío. new tank items, and we hope you'll live out your sneakiest, scariest games yet with our new champions. Qué brutalidad. As always, Lo de las skins no let us tiene know ningún what tipo de you sentido, think. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? That's all for now, and I'll see you on the Rift for ¡Qué the high five sutil! update. ¡Qué sutil! ¡Qué sutil! Nah, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. 15 de marzo a las 6 de la tarde, hora mexicana. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo el vídeo. Pues nada, familia, o sea, tenemos siempre las cosas liqueadas y aún así veo el vídeo y lo disfruto muchísimo. Lo de las skins no tiene ningún tipo de sentido en este juego, o sea... Se podrá criticar más o menos la experiencia en Ranked, pero todo lo que engloba el juego fuera de la experiencia que tienes en Ranked, porque están llenas de hijos de puta que no se penalizan porque están más altos de lo que deberían en Elo y porque no banean a nadie, si eso se solucionara, tío, este juego sería el puto mejor juego de móvil de la historia. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo guapos que están los diseños, los guapos que están las skins, la jugabilidad, es que todo, tío.
Bueno, pues eso, que un auténtico espectáculo. La verdad, lo de las skins no tiene ningún tipo de sentido. Lo de los objetos de tanques creo que va a molar muchísimo también. Urgot y Twitch, pues no me emocionan demasiado, pero bueno, eso dije la última vez y al final con Lilia me vicié que flipas, así que bueno, veremos a ver qué hacemos con los campeones. Y bueno, en general, dejadme en comentarios qué os ha parecido, pero creo que es un avance de parche bastante interesante y el 4.2, cuidado porque se va a venir bastante gordo porque va a ser la temporada 10 con los cambios en clasificatorias y vamos a tener muchas cosas que van a molar mucho. Espero que os haya molado. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Wild Rift en Freestyle Gaming. ¡Yeah!